si no sale bien? Esa frase se disfraza muchas veces de prudencia, pero casi siempre esconde algo mucho más profundo. Es una voz que te susurra: no soy suficiente. Las referentes. No va de serlo, sino de sentir que ya lo eres. Cuando aparece el no soy suficiente, aquí una que la ha sufrido un montón, te cuestionas, te frenas, entras en bucle, no paras de darle vueltas a la cabeza todo el tiempo, estás como congelada. Crees que necesitas más formación, más experiencia, que necesitas mejores contactos, mejor equipo audiovisual, que todavía te faltan cosas para poder empezar. Pero la verdad es que no necesitas más, solamente necesitas moverte. Porque el miedo no es el problema, el miedo simplemente te indica que hay una falta de acción. Hoy quiero darte 3 acciones para que cuando aparezca el no soy suficiente, porque amiga, va a aparecer constantemente, ya te lo aviso, no quieras bajarte del escenario. El primero es algo paradójico, porque ¿y si te digo que tienes razón y que no eres suficiente? Recuerdo una entrevista que le hice a Alex Scott en la que justamente hablamos de ser suficiente y él me decía: no eres suficiente. Tienes razón en lo que te estás contando, no eres suficiente. Porque no ser suficiente lo que indica es que tienes que accionar para pasar del no soy suficiente a conseguir hacerlo. Y eso simplemente requiere de una cosa: acción. Sentir que no eres suficiente implica que estás creciendo, que tu ambición va 3 pasos por delante de ti. Sentir que no eres suficiente en realidad es un regalo. El primer paso para desactivar ese no soy suficiente es ponerle nombre y mirarlo de frente. Cuando escuches esa voz que dice no soy suficiente, lo que tienes que hacer es detenerte, mirártelo de frente e intentar escuchar qué es lo que ha venido a decirte. Cuando tú le dices a ese no soy suficiente, te veo, deja de gritar tanto. No desaparece, pero deja de gritar tanto. La intuición, que es uno de los 8 sentidos de las referentes, no te pide que desaparezca el miedo. Te pide escucharlo con conciencia. Porque todo aquello que puedes mirar son cosas que puedes transformar. Y cada vez que eres capaz de reconocer aquello que te asusta o te paraliza, dejas de darle poder sobre ti. No puedes liderar aquello que no te atreves a mirar. Y el miedo forma parte de tu crecimiento. El miedo en las referentes le llamamos vértigo. De hecho, hicimos un bootcamp específicamente para la toma de decisiones alineadas con las 3 Cs, con la cabeza, con el cuerpo y con el corazón, que fue maravilloso porque la que empiezas a entender el mecanismo y te conectas con estos 8 sentidos que trabajamos desde las referentes, en una sola sesión de las 3 que hicimos empezaron a aparecer resultados. Que si te interesa aprenderlo, te voy a dejar el enlace en la descripción para que puedas acceder a este bootcamp de 3 días, que fue realmente una pasada. Como te decía, el miedo forma parte del crecimiento. Y si el miedo es falta de acción, tu crecimiento necesita que acciones. Pasando del no soy suficiente al ajá, sigo viva y lo hice. La segunda acción que te provoco es activar el poder del feeling. Porque después de nombrarlo, tienes que sentirlo. Pero no con la cabeza, con el cuerpo. Por eso te hablaba de que en Vértigo trabajamos desde la integración de las 3 Cs. Porque no somos la cabeza, no somos nuestros pensamientos, aunque tengan un gran peso sobre nosotras, no somos solamente una parte. No somos como una Barbie a la que puedes arrancarle la cabeza y que funcione por separado. Nosotros somos un todo más espiritual incluso de lo que nos pensamos. Y para conectar con el cuerpo y darle herramientas a ese feeling necesitas ponerte en situación. Necesitas cerrar los ojos, hacer una visualización en la que seas la protagonista de ese hito que quieres conseguir. Necesitamos conectar con cómo se siente nuestro cuerpo cuando ya hemos accionado aquello que está delante de nosotras y que nos está indicando que no somos suficientes. Cuando tú te tumbas en la cama antes de ir a dormir y visualizas cómo sería tu vida si ya hubieras hecho eso que estás pendiente de gestionar, tu cuerpo empieza a reaccionar a lo que está imaginando, porque no es capaz de distinguir una cosa de la otra. Y esa es la gran potencia de la visualización, que te permite que el cuerpo sienta que ya lo ha hecho. Por lo tanto, la acción física que vendrá después tiene un terreno ya ganado. Necesito que te conectes con esa parte de poder interior con todos los sentidos, con los 5 que tienes y con los 8 de las referentes. Y si se te ocurre alguno más, por favor, ponlo también en práctica. Visualiza con todo tipo de detalle aquello que quieres hacer, cómo lo harías, qué personas tendrías al lado, en qué lugar concretamente estarías, qué comerías, a qué olería. ¿Olería? No sé si esto es correcto, pero ¿a qué huele ese espacio?
captura toda aquella información que puedas porque tu cuerpo necesita sentir que eso ya es una realidad en ti. Y cuando llegas en ese punto, la acción que requiere la realidad pierde mucha más fuerza y es mucho más sencilla de poder gestionar. El sentido del feeling es el que te ayuda a sentirte a gusto en esa nueva versión de ti, a sentirte a gusto atravesando ese vértigo para dar espacio a lo nuevo que vendrá. Si puedes sentirlo, puedes crearlo. Y no te lo digo yo. Las referentes es el claro reflejo, porque en el momento en el que más miedo sentía, es en el que me tocó accionar. Y accionar no significa conseguir aquello que te propones, significa dar el siguiente paso. Y el primero te lleva al segundo y el segundo te lleva al tercero. No se trata de hacerlo todo a la vez, sino de tener una dirección clara e ir accionando paso a paso, que no, poco a poco. Y ese es uno de los miedos que tiene nuestra mente, lo desconocido. Cuando tú accionas paso a paso, empiezas a conocer lo que hay detrás de lo desconocido. Por lo tanto, el miedo se disipa. La tercera acción es casi creo que la más importante, pero no puede darse muchas veces si no hemos hecho la primera y la segunda. Y es moverse, dar el siguiente paso. No tienes que dar el primer paso cuando te enfrentas a esa decisión. Ya lo has dado. Simplemente se trata de dar el siguiente. Y esta frase te puede acompañar absolutamente en cada momento de tu vida. Simplemente necesitas dar el siguiente paso. Explorar nuevas formas de comunicar, si es emprender un proyecto nuevo, si es dejar una identidad interior, no importa, siempre pasa exactamente lo mismo. La acción se entrena con confianza. El miedo se alimenta de la parálisis y muere con el movimiento. Mira, las personas tomamos de media unas 35.000 decisiones al día y el 99,7% son involuntarias. Eso significa que tu poder de decisión es el 0,3%. Así que tampoco te estoy pidiendo tanto. Tú céntrate en ese 0,3%, grábatelo en la mente. No me están pidiendo tanto, solo comprometerme con el 0,3%. E incluso dentro de ese 0,3% hay una gran parte que no son decisiones tan trascendentales como te estás pensando. Tú céntrate en ese 0,3% y decide realmente cuál quieres que sea tu impacto, porque ya no va de lo que los demás ven que haces, sino de lo que te dices a ti misma sobre lo que tú puedes hacer. El sentido del impacto te recuerda que nada cambia si tú no cambias y que te habla de la consecuencia de cambiar tú para que cambien las cosas que suceden. Y recuerda también que el yo no soy suficiente no se disuelve meditando y ya está, sino haciendo algo, teniendo una prueba de fe, una prueba de vida de que sí, eres capaz de lograrlo. O que no lo eras, pero tu acción te llevó a saltar ese muro del que hablábamos al principio y te coloca en el lugar de, pues ya lo hice y sigo viva, que esa es una de las cosas que suele pasar. Y algo importante que tiene que quedarte claro, y es que esto se entrena y se ensaya. De hecho, llevas toda la vida haciéndolo. Le puedes haber dado más importancia o menos, pero lo llevas haciendo desde que aprendiste a respirar. Y cuando crees que ya lo dominas, vendrá otro reto y te va a volver a caer ese yo no soy suficiente que te va a aplastar contra el suelo. Pero no pasa nada, estás entrenada y preparada para poder darle la vuelta y demostrarle una vez más que sí eres suficiente, que no lo eras, pero que lo hiciste. Porque el nivel de ser suficiente avanza y crece con tu impacto y cuando estás alineada con tu propósito. Es casi como una consecuencia natural. Así que cada vez que te preguntes ¿y si no sale bien? Siempre te voy a recomendar que hagas solamente una cosa. Quítale el no. Exacto. Repite conmigo. ¿Y si sale bien? Todo lo que me puedo estar perdiendo por ese no colocado en una frase que me limita y que si hago el ejercicio de quitarlo, me crea una cantidad de posibilidades realmente expansiva. Y ya para terminar te cuento que hay otro de los sentidos que debemos activar, que es el de la colaboración. Que todo esto que te estoy contando está muy bien, pero ¿cómo lo aplico? ¿Cómo hago que se convierta en una forma de vivir? Y simplemente se trata de estar conectada con personas, con mujeres que piensen como tú, que vivan como tú, que accionen como tú, que ambicionen como tú. Y dirás, ¿y estas mujeres dónde están? Pues tengo la gran suerte de tener a muchas de ellas en el Backstage, que es el club de las referentes, donde activamos, nos inspiramos, trabajamos y ampliamos nuestra zona de confort. Fíjate que no digo salimos de ella, digo la ampliamos. Con todas estas acciones que te estaba explicando, lo que hacemos es trabajar en nuestra mentalidad para ampliar esta zona de confort y también trabajamos mucho la parte de comunidad. Así que si quieres no hacerlo sola, quítale ese no también y hazlo acompañada. Así que si quieres formar parte de esta comunidad
increíble que estamos formando. Te esperamos en el backstage, donde te vamos a acompañar, a guiar en aplicar todas estas acciones de forma estratégica en tu comunicación y en tu estrategia de marca. Porque se puede liderar negocios con impacto, pero también con diversión y con mucha comunidad. No tienes por qué hacerlo sola y siempre es mejor hacerlo en un lugar en el que te sientas auténticamente tú. Así que ya sabes, las referentes no competimos, provocamos expansión y eso lo hacemos gracias a unirnos, a trabajar de forma conjunta y a crear ese cambio que estamos deseando experimentar en nosotras mismas para que pueda tener un impacto colectivo. Te veo en el club y en el próximo episodio. Y recuerda, por favor, no te salgas de debajo del foco. Me encantará leer tus comentarios y saber qué te ha parecido y también qué otras cosas quieres que te cuente en futuros episodios. Las Referentes, un podcast creado y dirigido por Anna Rosell.